Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Paola Nava, coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Alessandra Buroto y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 32ª edición de Irrupciones en el MAC. Esta tarde continuamos con la segunda parte de la triserie Tecnosexual, en donde conversamos con la investigadora Valeria Radrigán y el artista Raúl Miranda. Ambos provienen de una formación inicial en las artes escénicas, pero donde realmente coinciden es a través del trabajo en torno a la performatividad y corporalidad junto a la integración con las tecnologías. Valeria nos señala que esta integración no solo involucra el uso y adición de diversos elementos, sino que también implica cruces profundos, integración de metodologías y formas de articular sistemas de producción distintas a las usuales. También nos invita a visualizar dos condiciones particulares de las tecnologías actuales, la protética y la proyectiva, es decir, tanto como extensión corporal como expansiva de una manera insospechada en términos de su alcance. Por su parte, Raúl nos cuenta sobre uno de sus últimos trabajos dentro de una vasta producción artística. Se trata de Aftermarket, un work in progress transmedial que analiza el narcisismo en la era digital. Aquí, la exposición de la intimidad y la erotización del cuerpo nos invita a cuestionar al ser humano como un objeto de producción y consumo. Sobre esto y mucho más hablaremos esta tarde en lo que será la segunda sesión de la triserie tecnosexual de Irrupciones en el MAC. Muy bienvenidos a la 32ª edición de Irrupciones en el MAC, esta tarde de sábado ya otoñal, en distintos lugares de Chile, Santiago, Costa, etcétera, sintiendo el otoño. Estamos con dos invitados en nuestra segunda sesión dedicada a la trilogía sobre tecnosexualidad que hemos venido desarrollando con la investigadora y postdoctora Valeria Radrigán, cuya última publicación abordó el lugar y el rol, insinuando algunos de los cambios que las aplicaciones de encuentros de pareja están desarrollando lentamente como modificación de las conductas de lo afectivo y de la sexualidad. Por lo tanto, las tecnologías, la virtualidad, la usabilidad de las tecnologías y el desarrollo de los afectos, como sea que aquellos sean, o tal vez hasta nuevas afectividades y definitivamente nuevas subjetividades, están interviniendo o alimentando, transformando esta contemporaneidad que está cruzada por lo pandémico, ya tema de fondo nuestro casi eterno con las nuevas restricciones actuales que estamos viviendo hace unos días atrás. Y la primera sesión la dedicamos con Valeria Radrigán, especialista, investigadora, ha sido una de las investigadoras que más publican, y siempre me encanta decirlo porque publicar en Chile temas que tienen que ver con artes mediales, que lo haga una mujer desde una perspectiva de género también, pero con toda la libertad y con el desparpajo que también tiene que Valeria, lo encuentro sumamente valioso. Y por otro lado, su capacidad de no solamente de poner cierta fenomenología en sus temas de interés, sino también articularlo con la producción artística. Y es por eso también que estamos con Raúl Miranda, un artista con muchísima trayectoria y que yo diría que ha marcado una serie de años ya desde su producción, desde la visualidad, la performance, la sexualidad explícita y no digamos la simbología, sino los significados que aquello en la imagen tiene y sus modificaciones, ¿no? Y ahí en la modificación de la imagen clásica, en la perturbación de la visualidad y también en la visita o revisitación, se podría decir, no sé si existe esa palabra, de algunos mitos o arquetipos, ¿no? Entonces creo que ambos invitados el día de hoy nos van a permitir entrar en esta trilogía desde las tecnologías, la sexualidad y la afectividad, que es una manera de ir profundizando en aquellas líneas que la publicación Siento mariposas en el celular sí que las plantea, pero que hoy día nos vamos a dar el lujo de ir sobre ellas de otra manera, ¿no? Como más bien pensando a viva voz y dialogando desde el rol de una investigadora, que es una investigadora más practicante, activista de alguna manera, y Raúl como artista activista también, podríamos decir. Entonces, muy bienvenidos a Irrupciones en el MAC.
Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se sienten en esta como presentación que hemos hecho de ustedes, que es una especie de interpelación? A ver, ¿dónde ustedes tienen este punto de articulación que nos hace tenerlos juntos el día de hoy? A propósito, por supuesto, Valeria eligió a nuestro invitado y sabemos perfectamente que hay puntos de articulación sin duda, y quiero ver cómo ustedes se sienten interpelados por su propia match. Ustedes hicieron este match. ¿Dónde se están interpelando? Bien, está buena esa pregunta para partir. Bueno, con Raúl nos conocemos hace bastantes años ya, del año 2008, que es cuando yo llego a Chile después de hacer mi maestría en España, buscando desesperadamente a otros artistas o a otras personas que quisieran conversar conmigo sobre cruces transdisciplinares. Con Raúl compartimos el desplazamiento desde las artes escénicas hacia la visualidad y hacia la medialidad. Ese es un primer punto que nos conecta profundamente como investigadores, como creadores y como amigos finalmente también. Y luego a partir de eso empiezan a generarse otros vínculos, ¿no? Otras sincronías también teóricas y creativas, que es bueno, finalmente lo que me hace escogerlo como invitado estrella para dialogar el día de hoy, y que tienen que ver también con ciertas sincronías en relación a cómo ambos estamos entendiendo las tecnologías, las experiencias que tenemos con las tecnologías hoy y cómo ello va, ¿verdad?, permeabilizando el ámbito sexoafectivo. Entonces, pienso que está bueno partir ahí, ¿no es cierto?, por a lo mejor enunciar, ¿no?, alguna de estas sincronías que me parece que se generan, y obviamente ahí Raúl después me puede decir si está de acuerdo o no con esas identificaciones que yo hago, pero a lo mejor no sé, ¿no? Partir diciendo que siento que cuando hablamos de tecnologías en este espectro hay como dos cosas importantes, ¿no?, que señalar. Una es, bueno, evidenciar por supuesto en una primera línea que evidentemente las tecnologías son modificadoras y configuradoras de la sexualidad, tanto en términos de determinar lo que entendemos como sexualidad en sus dimensiones buena, mala, normal, anormal, enfermo, sano, etcétera, etcétera, pero también, ¿no es cierto?, directas mediadoras de nuestro propio placer, ¿no?, de la experiencia propia de la sexualidad. Entonces, eso yo diría que es como una primera línea que habría que definir ahí casi como premisa, ¿no?, a lo mejor para la conversación del día de hoy. Y otra línea, ¿no es cierto?, sería también recordar, bueno, ahí a los podcast escuchas, que obviamente me imagino que escuchan porque están interesados en temas de tecnología, que siempre cuando hablamos de las tecnologías estamos aludiendo como a una doble, como una suerte de doble esfera, ¿no? La dimensión propiamente técnica, ¿no?, artefactual del aparato, ¿no?, con los que estamos en juego, que hoy en día son, sabemos, ¿no es cierto?, dispositivos de orden digital, ya principalmente. Y luego también cuando hablamos de tecnologías hablamos de este aspecto del logos, ¿no?, del saber, del discurso sobre esas tecnologías. O sea, tenemos esta dimensión, por así decirlo, cognitiva discursiva, y esta otra dimensión matérica artefactual, que están constantemente en juego y constantemente determinando, como decía antes, ¿verdad?, qué es lo que entendemos como sexualidad y cómo experimentamos también, ¿no es cierto?, esa sexualidad. Y dentro de esas dos dimensiones, y ahí a lo mejor dar un poco el paso a Raúl, hacer un hincapié, ¿no?, a partir de las tecnologías actuales, también en dos dimensiones que creo que son sumamente interesantes y que pienso que cruzan tanto mi trabajo como el trabajo de Raúl. Una que es como esta dimensión protética, podríamos decir, ¿no?, de las tecnologías actuales, que de algún modo se vuelven verdaderas extensiones de nuestra corporalidad. Y luego, ¿no es cierto?, también esta dimensión proyectiva o expansiva que vinculamos directamente, por supuesto, al desarrollo de Internet, y que hace que esta dimensión como protética tenga también, ¿no es cierto?, dimensiones insospechadas, ¿verdad?, dimensiones comunicativas, dimensiones de difuminación de la información y del conocimiento, que estamos recién, ¿no es cierto?, empezando a ver hasta dónde van a llegar. Entonces, bueno, esas eran unas líneas que yo quería señalar de partida, que me parece que conectan de varias formas a nivel teórico, basal y conceptual el trabajo de nosotros. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me costó, pero estoy acá. Retomo lo que dices, pero como a mí me gustan las genealogías, creo que es bien importante que esta conversación que se está dando son entre dos personas que derivamos del teatro, y del teatro pasamos al ámbito teórico, a la reflexión, y curiosamente nuestra producción de los últimos años se ha visto más que nada en la escritura. La Val tiene formación de actriz, yo tengo formación de diseñador teatral, ¿verdad? Y lo interesante que el teatro en sí mismo tiene dos líneas que son fundamentales para poder entender el fenómeno teatral. Uno que es la escritura, el género dramático, y lo otro es la tecnología.
el teatro siempre ha sido tecnología y el teatro se puede entender como una historia de la tecnología. Entonces, por tanto, los ámbitos en que nos fuimos ya de cierta manera separando de la escena tradicional tienen que ver con nuestra misma formación, la lectura, la escritura y la observación y uso de lo tecnológico. Y creo que eso es bien interesante porque no es un espacio de reflexión que se vea en otras disciplinas artísticas. Es muy difícil que haya una evolución en el desarrollo de un discurso artístico, autoral y de reflexión estética. Por lo menos que a mí me ha tocado ser, igual que a Val, que hemos sido profesores, hemos visto cómo las nuevas generaciones llegan de manera directa sin hacer una reflexión sobre los cambios que han ido ocurriendo. Nosotros hemos sido testigos de estas modificaciones. Entonces, para mí hablar de la afectividad o del cuerpo, no puedo hacer una separación del desarrollo de la tecnología y de la aplicación de la tecnología. Recuerdo que hasta principios del año 2000 hacer el registro de una obra de teatro o cualquier tipo de registro era algo carísimo y complicado, pero precisamente a partir de los 2000 en adelante viene una democratización de la tecnología digital cuando se empieza a masificar el uso de distintos tipos de aparatos y ya tener una proyección en una obra de teatro no era complicado. El Fondarte podía financiar para comprarte un proyector data o algún amigo tuyo lo tenía y podías ir accediendo y hacer registro. Y cada vez esto fue haciendo de manera más, entre comillas, natural. Lo natural, evidentemente, ya que tiene que ver con la norma, no tiene que ver con una naturalidad preestablecida. Es ya cómo vamos absorbiendo los usos de lo nuevo en nuestra cotidianidad. De ahí lo interesante es que en algún momento la realidad se convirtió en lo cotidiano. La realidad no tiene que ver con la realidad que nosotros teníamos cuando niños. Es una realidad que está en un presente continuo. Y lo que ha hecho precisamente este último año de pandemia, que ya venía de manera bastante ya presente, aceleró simplemente ya el cambio y las percepciones que vamos teniendo de esta realidad, donde el presente continuo se convierte en un ejercicio de nostalgia. Y para poder hablar ahora de cuerpo, tenemos que hablar de tecnología, porque ya no estamos pudiendo ya hacer el acto presencial de comunicación. Estamos haciendo un podcast a través de medios digitales y hay que actualizar el Zoom, hay que ver todas estas extensiones de mi propio cuerpo, que eso es lo interesante y que puede ser lo trágico también, depende de cómo uno lo pueda ver. Pero en el fondo ahora nosotros somos completamente, estamos en un contexto post-human, porque nuestras extensiones es la pantalla del iPad con que yo estoy hablando, tengo mi computador, tengo otra pantalla y tengo mi televisor al lado. Estoy rodeado de 4 pantallas. O sea, mi cotidiano en pandemia son 4 pantallas. Rodeado, pero solo. Total, que en el fondo que ahí viene como una reflexión más profunda de que hasta qué punto ya no vivíamos antes en soledad. Yo creo que esto lo que está haciendo ya es evidenciar una soledad a nivel físico que el sistema económico nos estaba llevando y nos estaba imponiendo. Y ahora toda la vinculación afectiva, incluso de la investigación de Laval, con respecto ya a los contactos y a la sexualidad online, la cibersexualidad está más que nada presente. El desarrollo de plataformas como OnlyFans, que existe hace 5 años, explotó el año pasado por la cantidad de gente que se quedó sin acceso a tener sus trabajos habituales, no necesariamente pornografía, y terminó de derribar la barrera entre lo público y lo privado, porque era una manera de sobrevivir. Entonces creo que la investigación de Laval está apuntando al fin de 2 grandes problemáticas que son modernas y que es la querella entre lo antiguo y lo moderno, out, y la separación entre lo público y lo privado. ¿Ya? ¿Val? Para yo no seguir. Sí, total. Estoy de acuerdo contigo con lo que señalas y yo gustaría que agregaría que también, ¿no es cierto?, en estos fines de los cuales estamos hablando, en estos fines de dicotomía, también está fuertemente el fin del límite entre el cuerpo y la tecnología. O sea, el fin de pensar en que son 2 estructuras separadas. Exacto, que las tenemos que entender como separadas. O sea, que ya es hora de empezar a entender la corporalidad como profundamente determinada por la tecnología y la tecnología y las tecnologías profundamente determinadas por nuestros cuerpos. Y que volviendo también, ¿no es cierto?, al punto de origen que nos une con Raúl, que es una
discusión que, bueno, que no es nueva, que, o sea, claro, que pareciera como que ahora ha explotado, ¿no? Porque estamos más conectados que nunca, pero que es una discusión que viene dándose hace bastante rato, ya, en el territorio teórico y en el territorio de las artes en general, pero que sin embargo en el teatro parece ser que es una discusión como que no existiera. O sea, ahora la gente descubrieron que existía el teatro por Zoom, incluso hasta si armaron hasta foros discutiendo si eso era teatro o no era teatro, y nosotros con Raúl figurando así como, por favor, vean la historia del arte, estas cuestiones se hicieron en 1920, medio que la gente tenía a su disposición, ¿ya? Y, o sea, incluso, claro, ¿no? O sea, si nos vamos filosóficamente hablando más para atrás, yo en mi tesis doctoral, o sea, planteo que el primer cyborg es el Minotauro, dentro de la tradición, ¿no es cierto?, como grecolatina, el primer cyborg es el Minotauro y también Ícaro, ¿no? O sea, que le construyen unas alas de metal, pero nos llamaba mucho la atención eso, ¿no? O sea, son preguntas que desde cierta perspectiva parecen muy propias, ¿no? Como de la condición humana, de su forma de vincularse con el mundo, y que hoy en día, por supuesto, explotan, pero que para el teatro son preguntas que no tienen importancia porque existen todavía estas dicotomías marcadas, ¿no es cierto?, muy fuertemente. Y que yo espero que ahora, o sea, si esto ya no les dio para darse cuenta de que de que esto es algo que había que reflexionar y de lo cual hacerse cargo de algún modo estéticamente, bueno, si esto ya no remeció, no sé, ya nada va a remecer. Pero bueno, veamos hacia dónde va. Tengo ganas de ver. Raúl, quería ver si nos puedes comentar un poco sobre lo que decías antes en relación a cómo el teatro es la historia de la tecnología o cómo a través del teatro se ve la historia de la tecnología. ¿Nos podrías como contar un poco sobre eso? Claro, ningún problema. Es re interesante porque le estoy haciendo ya clases de estética a una ahijado mío que se salió del colegio, está haciendo tercero o cuarto medio, y me tocó, por tanto, revisar los programas de estética, y parte a través de tres conceptos, que es la mímesis, la catarsis y la poiesis, ¿verdad? Que viene de la poética de Aristóteles. De la poética de Aristóteles. Y por tanto, fue como para mí retomar el tema de la teatralidad, de cómo la teatralidad está inmersa e influye el desarrollo de todas las artes, pensando, y que yo tengo, y que eso me ha costado ya prácticamente ya el exilio del medio teatral chileno, lo cual no me interesa mucho, el que yo siempre planteo de que el teatro no es un arte, el género dramático sí, el teatro es un medio de comunicación, que puede derivar en obra de arte, pero básicamente un medio de comunicación, y siendo un medio de comunicación implica el desarrollo ya del lenguaje, y el desarrollo del lenguaje va mediado por la tecnología. Sin duda, ahí está el punto crucial de la tecnología, digamos, como elemento primigenio, o sea, en el lenguaje, en la construcción del lenguaje propiamente tal, podríamos decir. Completamente. O sea, de hecho, si nos vamos antropológicamente como a nivel más profundo, el desarrollo del córtex cerebral, claro, que la especie humana permite que se desarrolle el lenguaje como habilidad, en contraparte ¿no es cierto?, a nuestros compañeros animales, es el hecho que desarrollamos gestualidad técnica, ¿ya? O sea, claro, que liberamos nuestros miembros inferiores, ¿no es cierto?, dice Nerva Gurán, para vincularnos, ¿no es cierto?, con herramientas y, ¿no es cierto?, desarrollar una gestualidad. Y hacerlas extensivas a uno. Exacto, o sea, incluso desde allí, más allá y mucho antes de cualquier tipo de ritualidad performativa o dramática, está ese tema, ¿no? O sea, la relación con la tecnología y el lenguaje es mucho más profunda que cualquier arte o que incluso cualquier acto comunicativo. Seguro, y de hecho ya la primera singularidad, según Roger Findler, que es un teórico norteamericano, es la aparición del lenguaje hablado. La segunda es la aparición del lenguaje escrito. El lenguaje escrito se pega un gran salto tecnológico a través del lenguaje impreso, y nos encontramos ya en la última modificación de la aparición del lenguaje, que es lo digital, para llegar ya a la tercera singularidad, que va a ser el momento en que la inteligencia artificial se equipare con la inteligencia humana. Entonces de ahí me vuelvo de nuevo a los griegos, porque esta singularidad puede ser como asociarse al mito de Prometeo, claro, el permanente mito de Prometeo, un arquetipo, como dijiste tú al principio, Alessandra, y retomo a lo teatral. Lo primero, en el teatro griego, la mayoría de la gente accede a través de los clásicos de la dramaturgia de la tragedia griega, pero esa tragedia tenía una puesta en escena, y esa significación era a través de un sistema muy complejo de mecanismos que se llama Deus ex machina, claro, que gran parte
si uno va al teatro municipal o un teatro tradicional, la conformación misma del teatro está remitiendo al anfiteatro griego y a las maquinarias que se usaban ya para hacer la representación. El tras bambalinas, digamos. Sí, es más que las bambalinas tiene que ver más, es un concepto que es mucho más específico. Esto es ya de escenario. La bambalina es parte del escenario, es todo el escenario es una maquinaria. Okay. Y esa maquinaria estaba ocupada para la aparición de los dioses en particular. Cuando yo hacía clase hace bastante tiempo y empezaron a instalarse en Santiago un sistema de paneles publicitarios que daban vuelta, prisma, creo que se llamaba como prisma color, yo a mis alumnos les decía, eso lo inventaron los griegos. La escenografía griega se hacía con prismas y que cuando estaban en el espacio exterior era una pintura que estaba seccionada en distintos fragmentos y que los iban girando para instalar la ficción, que no hay que olvidar nunca que el teatro es ficción, de un espacio determinado. Bueno, eso funciona con el tiempo y la gran ya aparición de la teatralidad en las artes visuales viene a través de, el desarrollo de la perspectiva. La perspectiva es un juego absolutamente teatral que está al servicio ya de los poderes del periodo barroco. Brunelleschi, por ejemplo. Absolutamente. Y empieza el desarrollo del teatro barroco, y el teatro barroco, que es el donde viene el teatro a la italiana, Teatro Municipal de Santiago, es el heredero maximizado tecnológicamente de una tradición para instalar discursos, para instalar mensajes. Y de ahí rápidamente llegamos al siglo XX, donde un libro que es bastante ya icónico, que es Performance Art, de Rosalie Goldberg. La gente que viene, entre comillas, de teatro, ese libro lo vemos como una historia del teatro del siglo XX. Pero la gente de artes visuales, como no tiene esa vinculación que nosotros necesariamente por formación tenemos que tener, porque el teatro está hablando de lo que está ocurriendo en el momento, eso es lo político que tiene el teatro, aunque sea ya completamente superficial, el teatro se hace cargo de lo que está pasando. La gente de artes visuales lo suele ver como el desarrollo solamente de la performance de las artes visuales y hacen una separación de la performance teatral. Sí. Y la performance teatral está medida completamente por tecnología. Entonces, nuevamente, por eso ya para Val, que igual implica costos, porque el teatro chileno, como todas las disciplinas artísticas, es súper cerrada, es pseudo académica, están con este modelo de lo que era la Academia Francesa, y donde ya las cosas no se pueden mezclar. De sus cajitas. Sí, no hay esta posibilidad de diálogo, a menos que sea a través de la cita o para los más modernos, y no te estoy hablando modernos ya directamente, hablan de intertextualidad. Con la Val nos conocimos a través del prefijo trans. Yo hablaba de transmedialidad en mi trabajo a principios de los 2000, y la Val estaba en España, y hablando también de transmedialidad, de transmedios, y ocupando ya el trans porque era nomádico, porque no nos obligaba a encasillarnos en algo. Y ese mismo no encasillarse, ese mismo ya poner en cuestión la tecnología, el poner en cuestión el canon, hace de que uno en el trabajo ponga en cuestión el cuerpo y sus extensiones. Bueno, entre otras cosas, uno de los festivales de artes mediales, no sé, algunas décadas atrás, haber tenido el mote de mixto, de artes mixtas, que también por ahí anduvo dando vuelta, justamente se llama Transmediale, uno de los festivales, justamente Transmediale propiamente tal en Alemania. Alemania, claro. O sea, como haciéndose cargo de esa acción performativa recurrente, también de esa transversalidad regular, ¿no? Hoy día hablamos hace rato que hemos introducido el término de la hibridación, ¿no? Pero la hibridación también hace alusión a algo que estaba separado y que lo vamos mezclando con una acción que es hibridar, que es como tejer, que se parece a articular. Pero lo transmedial habla de una condición interna de transformación, de transcurrir. Es como hay un matiz que viene, digamos, mucho más radical conceptualmente, creo yo, ¿no? Uh-huh. Pero sabes que prácticamente también creo que ese matiz es bastante profundo, ¿no? Porque finalmente en la práctica, y cuando digo en la práctica me refiero independiente de la disciplina o del medio que tú escojas, ¿no? O sea, incluso desde la práctica escritural, ¿ya? O desde la práctica teórica también se puede aplicar esa idea. Cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de una integración transmedial o transdisciplinar, de lo que estás hablando es de una profunda integración sistémica de metodologías, ¿ya? De cambios de proceso. No es solamente integrar elementos,
elementos, ¿no? Y ahí también Exacto. nosotros con Raúl compartimos como fuertemente esa mirada y la hemos intentado instalar, ¿no es cierto?, en ciertos circuitos más vinculados a las artes escénicas, porque se suele entender, claro, ¿no? O sea, que hay una obra que tiene mucho data show y mucha imagen y que mientras tanto los actores chatean, es transmedial. Y eso, no, o sea, si toda esa inclusión de elementos, y incluso le podéis poner más aún, ¿cachai? O sea, y fuego artificial, multimediales, ¿cachai? Si toda esa inclusión de elementos solamente está operando en la lógica de sumar cosas, no estamos hablando, ¿no?, de este cruce, que es un cruce mucho más profundo, ¿no? O sea, que realmente tiene que ver con, vuelvo a repetir, ¿no?, que tiene que ver con cambiar Formas de ser. metodologías, con articular sistemas de producción distintas, formas de hacer, ¿verdad?, que me saquen de algún modo de mi lugar de origen. Y eso, bueno, por supuesto que es súper interesante y súper apasionante, pero súper complejo también de hacer. Muy complejo a nivel práctico y a nivel político también. Nuestra premisa inicial del programa, partiendo desde esta reflexión de las tecnologías y ligándola Que nos con fuimos el para cuerpo, que cualquier parte, ya como que hablamos de... no, sí podemos seguir, pero quiero retomar, porque ya lo hemos mencionado, mencionaste algo que es muy relevante y con esto quiero ir acercándome al cuerpo después de este contexto que hemos ido dando, que la relación cuerpo y tecnología no es una relación dual, es una relación primigeniamente dual, desde la, digamos, evolución, tú señalaste, no es solamente desde los códigos de comunicación, sino desde la condición de esta especie y de muchas otras especies que sí que se relacionan con la tecnología también, de otros modos. Pero esta relación entre cuerpo y tecnología, esta I de por medio, cuerpo y tecnología, sería un fallo, sería un error conceptual, digamos, básico, además de que no solamente porque facilita señalar puntos focales, digamos, sino además efectivamente un error, porque esta dualidad o esta, ¿cómo decir?, fusión. Esta polaridad nunca fue polar. Claro, para no decir hibridación, digamos esta fusión. ¿Cómo es que entonces, desde tu investigación reciente, ves que opera en el plano de la sexualidad y de los afectos? Que es como digamos, podríamos decir que es el tópico que está detrás y que las tecnologías o una especie de foco en determinadas tecnologías de interconectividad subjetiva, dedicada a lo intersubjetivo, está de alguna manera removiendo aquella fusión que es natural, pero que tenía otros parámetros culturales y tales, etcétera, etcétera, incluso otros parámetros tecnológicos, evidentemente. El teléfono, y horas de hablar con el pololo o la pareja o el novio, para decir algo más universal, etcétera, digamos. El control de los afectos venía también mediado por determinados aparatos históricos del siglo XX y hoy día el control de los afectos y de la sexualidad está mediado por otros aparatos que están reñidos con las conductas corporales y afectivas, comillas, tradicionales. Entonces ahí esa fusión podría estar cambiando probablemente.
Sí, de todas formas, y yo creo que ahí, para hablar de la especificidad de esa novedad o de ese cambio, hay que volver, ¿no es cierto?, también a esta especificidad que yo te hablaba al inicio del programa, que tiene que ver con esta condición de las tecnologías digitales actuales de funcionar en una dimensión protética, por una parte, vale decir, como una extensión del cuerpo físico, o sea, ando con el celular concretamente en mi mano todo el día, y si no está en mi mano, está en mi bolsillo o está, vamos, no sé, a un alcance mínimo todo el rato, ¿verdad? Esa dimensión protética, y que es una dimensión protética que al mismo tiempo es una dimensión proyectiva y expansiva en una dimensión no sospechada. Esas dos cualidades particulares de las tecnologías actuales, que no las tenían las tecnologías análogas inmediatamente anteriores u otras tecnologías en la historia de la humanidad, son las que hacen que las sexualidades y los afectos de hoy en día también tengan características particulares. Porque efectivamente, así como tú lo has señalado, la sexualidad, ¿no es cierto?, y los afectos y nuestro cuerpo siempre ha estado mediado por tecnologías, en su dimensión artefactual y en su dimensión, ¿no es cierto?, teórica, discursiva, logística, como hablamos antes. ¿Sí? Eso siempre ha sido así, pero esta condición, ¿verdad?, protética y proyectiva es nueva, y por lo tanto hay que empezar a entenderlo desde ahí. Vale decir, la mediación es una mediación mucho más física, es una mediación mucho más constante, es una mediación que me hace estar geolocalizable constantemente, es una mediación que me permite tener contacto con mayor cantidad de personas al mismo tiempo, incluso que posiblemente estén en distintos lugares del globo. Es una mediación que me permite tener información sobre todo tipo de prácticas sexuales, e incluso cosas que yo ni siquiera me podría haber imaginado que existen o que están establecidas dentro de los paradigmas dentro de los cuales a mí se me enseñó, ¿no?, qué es lo que era la sexualidad, o de lo que yo alguna vez investigué con respecto a mi cuerpo. Entonces creo que esos son aspectos, ¿no es cierto?, que son bien importantes a empezar a atender, a efectos de ir comprendiendo cuáles son los cambios que están operando ahí. Y digo que están operando porque nunca tenemos que entender eso como una dimensión cerrada, ¿no? Como, bueno, ahora la sexualidad cambió y es esta otra cosa. No es así, ¿no? Porque de hecho los cambios que se verifican cuando, por ejemplo, en las mismas encuestas, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos en la primera parte del proyecto, cuando le preguntábamos a la gente, ¿no? O sea, ¿crees que tu sexualidad ha cambiado, por ejemplo, luego del uso de las apps? ¿O crees que tu concepción de lo que era el amor ha cambiado? Todas las personas, o la mayoría, la gran mayoría, te responde que sí, en ambas esferas. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos específicamente del amor, ¿ya?, y entramos a preguntar, ok, si ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? ¿No? ¿Qué consideras tú que es el amor? La forma de verbalizar de las personas, ¿no es cierto?, su experiencia afectiva, sigue siendo la misma que utilizaban a lo mejor nuestros padres, ¿ya? O sea, siguen remitiendo al amor como una experiencia trascendente, como algo que se da entre dos personas, como un vínculo muy importante, ¿no es cierto?, que nos vincula con nuestra intimidad. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? O sea, la sexualidad y los afectos siempre está en esta trama tecnológica y social, pero está en construcción tanto, ¿no es cierto?, con estas nuevas informaciones con las cuales estamos en constante contacto, pero también, ¿no es cierto?, con la tradición de antes, ¿ya?, que nunca, claro, ¿no? O sea, los paradigmas no caen de bote de un día para el otro, ¿verdad? Estamos heredando. No, claro, siempre, pero y dentro de las ¿no?, tradiciones están los sistemas de creencia, y dentro de los Totalmente. sistemas de creencia están los sistemas morales, ya no digo éticos, sino la norma moral de acuerdo a incluso no tienes que ser practicante para ser ideológicamente teñido por un tipo de religión determinada. Absolutamente, y en Chile, ¿para qué decir? O sea, el poder que ha tenido el pensamiento católico, y digo pensamiento, o sea, ni siquiera religión, ¿no? O sea, como sistema de pensamiento, ¿no?, que implica también, como tú bien decías, ¿no es cierto?, nuestra configuración de la moralidad, ¿no es cierto?, a nivel social es muy, muy poderoso. Entonces tampoco hay que ser tan ingenuo de pensar de, no, ahora claro, en el territorio de la información ubicua, ¿no?, uno está súper liberado. No. ¿No? Estamos impregnados de tradiciones también constantemente, y es ese eje, ¿no?, y esa fricción donde es interesante apuntar, ¿no? Total, pongámonos marxistas 2 segundos y estamos hablando de infraestructura versus supraestructura. Claro. La infraestructura es el desarrollo de la tecnología y cómo la tecnología digital va teniendo una evolución mucho más rápida que los condicionamientos sociales y culturales que tenemos. Totalmente. O sea, la concepción que nosotros tenemos del amor y de la afectividad es la del amor romántico. Absolutamente. Y el amor romántico nace ya como una figura literaria en la Alta Edad Media y se termina de instalar a través del folletín novelesco de la prensa del siglo XIX. Y yo incluso me iría un poquito más atrás y un poco más adelante, o sea, hablaría... Dale.
hablaría del amor cortés hasta Disney. Claro. Es un constructo bien complejo y bien extenso, ¿no? Que sigue funcionando, Sí. que sigue vendiendo, sigue siendo parte del sistema, ¿cachai? Pero ya es casi como un aspecto reaccionario de la manifestación de los afectos, porque se están desarrollando otras maneras. O sea, ya no es necesario tener un contacto físico corporal para tener un orgasmo a través del sexo. Una aplicación o un artefacto te puede provocar un orgasmo físico a miles de kilómetros de distancia. Tú te puedes montar en cualquiera ya de estas plataformas para conocer gente, y no solamente también puedes ver a las personas que están a tu alrededor, te permiten ir a otras ciudades, a otros continentes y ver ya cómo está el mercado de la carne. Y eso evidentemente que va a traer modificaciones ya conductuales. Lo que pasa es que como lo estamos experimentando, no podemos hacer una evaluación de cómo se ha modificado, qué es lo que ha cambiado. Claro, por eso digo que hay que en el estamos, ¿no? O sea, cómo se está. Siempre hay que como actualizarlo a ese presente continuo, ¿no? Cómo se está modificando, qué es lo que está ocurriendo constantemente. Y ir viendo, ¿no es cierto?, esos pequeños ejes. ¿Qué es lo que está ocurriendo conmigo? Porque lo llevamos a un aspecto ya de las relaciones humanas que es la sexualidad. Pero la sexualidad ya es parte de un rito mucho más amplio de cómo yo me vinculo socialmente con el otro. 100%. Y cuando hablamos de nuestros afectos ahora están mediados realmente como por una pantalla. Mientras estaban hablando al principio me recordé una cita que yo puse en un ensayo que escribí en 2003, y una cita Baudrillard, y Baudrillard comienza con esto: el libro me lee, la televisión me mira, el objeto nos piensa, el objetivo nos contempla, el efecto nos causa, el lenguaje nos habla, el tiempo nos pierde, el dinero es el que nos gana, la muerte nos acecha. Esto es una cita del año 2000, que para mí Baudrillard es como un gran eje y referencial en mi trabajo. Él ya está instalando este vuelco donde lo humano se pone en cuestionamiento. Porque hasta qué punto soy yo el que, porque estoy digitalizando sobre un teclado, soy el que está activando el medio. Él ya está planteando de que es el medio el que me está activando a mí. El medio es el que me está dando ya sentido. Yo no le estoy dando sentido ya a la plataforma. La plataforma le da sentido ya a mi necesidad de afecto o mi incapacidad de vivir la soledad. Y ¿sabéis qué, Raúl? Encuentro que la cita que acabas de mencionar también me hace directo sentido con otro de los ejes que pienso que se está modificando muy fuertemente en el terreno sexoafectivo. Bueno, no solamente en ese terreno, ¿no?, sino en muchos otros ámbitos más de la vida cultural, que es lo que yo llamaba un poco como el cambio de paradigma del control al paradigma del ludus. Hemos pasado, ¿no es cierto?, que era el gran paradigma moderno, esta idea de que el ser humano como eje del mundo era el que intentaba controlar y dominarlo todo. Y hoy en día, como tú bien dices, ¿no es cierto?, siguiendo a Baudrillard, nosotros ya no dominamos una puta mierda. O sea, ¿qué es lo que nos domina? ¿Qué parte del sistema nos domina? No sabemos. Muchas de ellas, entre ellas los aparatos, pero es como que hay que ya parar de pensar que nosotros controlamos algún espacio de algo. O sea, tenemos que empezar a pensar también ese otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando soltamos? Cuando somos controlados, cuando somos modificados. Y cómo, por lo tanto, y por eso decía, ¿no es cierto?, el paradigma del luz, el paradigma del juego. ¿Qué podemos encontrar en esa experiencia? Porque también al dejarse llevar, al soltar el control, ¿no es cierto?, hay un espacio para la experimentación, hay un espacio para el juego. Si yo suelto, volviendo a la sexualidad, ¿no es cierto?, como el control en el orgasmo, en que tengo que conseguirlo, que tengo que darlo en el otro, y simplemente me abro a la experiencia, por ejemplo, del placer, ya sea con una máquina, con otro humano, mediado, da lo mismo, ¿no? Pero si suelto, ¿no es cierto?, esa dinámica del control, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, cosas insospechadas. Y creo que eso, ¿no es cierto?, también nos pone, ¿no es cierto?, en un lugar interesante para pensar la sexualidad, los afectos, nuestra relación con las tecnologías y las prácticas artísticas también en ese mismo contexto. Completamente.
pantalla y las luces de mi control parpadean y se apagan y mis programas distintos convergen en uno solo y te apoderas de mí a través del monitor y entonces te declaro mi amor industrial. Trabajemos juntos los dos, mi amor industrial, amor industrial. Me da bastante curiosidad cómo se terminó develando como esta discusión en relación a teatro, tecnología, sexualidad, etcétera, ¿no? Porque cuando también yo como usuaria de las aplicaciones para salir con personas, los dating apps, también me ha pasado que es sin duda un escenario, ¿no? Yo me pongo en escena a partir de lo que yo quiero que el otro lea de mí, ¿no? Y si bien eso se relaciona a quién soy yo, también no es únicamente todo lo que yo soy, ¿no? Entonces, desde ahí, mi propia subjetividad está como interlocutada por mí misma, ¿no? De alguna forma. Y eso a mí me parece que está pasando con absolutamente todos y cada uno de nosotros que estamos no solamente haciendo uso de redes sociales, sino también haciendo uso de las aplicaciones para conocer a otras personas. Entonces, todo se convierte en una especie de espectro y de puesta en escena y de performance y de teatralidad de la que realmente no terminamos de salir a menos de que nos conozcamos en persona, pero ahí también sigue habiendo una puesta en escena. Entonces quería preguntarles, como ya han trabajado más en este tema, ¿en qué punto, o si se llega, en qué punto creen que estamos en relación a sociedad? ¿En qué punto nos empezamos o volvemos a conectar desde un lugar que no sea ese espectro performático per se, sino que venga como un lugar más real, si se quiere, o más honesto con nosotros mismos, o menos performático quizás? Como, ¿en qué punto se cae el escenario, ¿no? ¿En qué punto se cae el performance? ¿Se sostiene para siempre o en qué momento se cae? Es que sabes que yo creo que eso siempre ha existido, no concibo una relación interpersonal sin performatividad. Entonces, ¿cuánto se cae o cuándo fue más real o cuándo será más real? Siempre ha tenido distintos grados de mediación según las distintas tecnologías en los distintos tiempos. La performatividad digital solamente viene a amplificar mediante las tecnologías digitales una performatividad offline que existía antes de que existían las redes. Cuando las personas se conocían en un baile en el siglo XVIII también estaban performando su identidad. También se ponían un determinado vestido, utilizaban un determinado perfume y se encontraban bajo ciertas reglas, ¿no?, en ese baile. Cuando, ¿no es cierto?, no sé, las personas se conocían en la fiesta de Leno, ya en un puto pueblo, también había, ¿no es cierto?, ciertas reglas la cultura es performatividad. Las formas en las cuales las personas nos relacionamos tienen que ver con asumir gestualidades, asumir roles y asumir puestas en escena, ¿no es cierto?, de nosotros mismos y de nuestros roles en distintos contextos. Entonces, no creo que eso sea posible que se caiga porque nunca no ha estado caído, no sé si me entiendes, es como que... porque estamos en esa... Exacto, eso es parte de la cultura humana. Claro, tal vez hay una relación con la cuerda floja, tal vez con la noción del juego, ¿no? Porque hay algo que tú mencionaste también, hay un elemento interesante del juego, que es lo paradójico del juego, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, que es que estamos jugando, pero con unas reglas, estamos performando en el juego, es decir, estamos en el baile de máscaras en el juego, pero sabemos que estamos jugando. O sea, sabemos que alguien sabe, el yo normalmente sabe que está jugando. Entonces, tal vez ahí hay por un lado, hay una continuidad cultural, histórica, etcétera, de las relaciones humanas mediadas por la performatividad permanente propia de la interacción humana, y por otro lado hay algo que tendría que ver tal vez con los simulacros y tal vez con una noción de lo lúdico que seguramente también está cambiando. Esto de hacer un personaje, de poner un poco de sí, inventarse. Me acuerdo que en el primer programa hablábamos de los típicos como casi memes que aparecían en los personajes cuando se presentaban en este tipo de apps, etc. Pero lo interesante es que hay una especie de juego que tal vez el mecanismo del juego estaría friccionando con esa performatividad entendida como continuidad histórica en el uso de las tecnologías. Ahí de repente hay una especie de
no sé si contradicción, pero por lo menos ahí hay un nudillo interesante. No sé si haya una contradicción, yo creo que hay un espacio que es el nivel de conciencia del mismo juego de la performatividad, como cuando uno selecciona un marco de anteojos es porque está pensando no solamente en que le va bien a tu cara o no, sino porque estás construyendo ya parte de un personaje. La ropa ya permanentemente es performatividad, el cómo yo me vista es un discurso en sí político. Para algunas personas es consciente, para otras personas no. Pero la imagen que nosotros producimos hacia el mundo está hablando del tipo de mundo en el cual nosotros queremos vivir y cómo queremos operar en él. Pasa de que la masificación de los medios digitales permitió el ejercicio narcisista por excelencia que es la selfie. Y la selfie es una permanente puesta en escena. Y la selfie ya no fue suficiente y ahora efectivamente existen otras aplicaciones como TikTok que son absolutamente lúdicas, son absurdamente lúdicas. Y la gente que está ahí lo está pasando bien. Están jugando dentro de las reglas que ellos mismos operan sobre la plataforma. La plataforma no está mediando con ningún tipo de criterio ni estético ni moral. La plataforma te está entregando ya filtros para jugar con tu propia imagen, para jugar con tu propia sexualidad. Lo que pasó hace 2-3 semanas del japonés que se descubrió que una chica guapa que se hacía fotografías sobre una moto no era una chica guapa, sino que un señor de 50 años de pelo largo que quería tener más like. Yo creo que ahí sí está lo más interesante dentro de esta evolución de la performatividad de la imagen, que es la necesidad de aceptación de una masa virtual completamente desconocida y anónima. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de mencionar Raúl. Yo agregaría por ahí algunas cositas, ¿no? También recordar, ¿no?, que lo que las tecnologías digitales están logrando hoy en día en relación a la performatividad es básicamente un incremento en el desarrollo tecnológico de las potencialidades performativas. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente este señor de 50 años, ¿no es cierto?, que decía Raúl, ¿no?, que quería lograr más likes, sí hace, no sé, 20 años atrás, sin las tecnologías digitales, quería parecer una mujer guapa sentada arriba de una moto, por muchos mecanismos de disfraz que pudiera utilizar sobre el mismo, obviamente, ¿no es cierto?, la modificación plástica a la que él pudiera llegar con su cuerpo no iba a ser en absoluto, ¿no es cierto?, la modificación, ¿no es cierto?, tecnoplástica que puede lograr mediante las tecnologías digitales. O sea, estamos de acuerdo ahí, ¿no es cierto?, que el propio desarrollo técnico ha propiciado ya una modificación plástica del cuerpo sin precedentes. Entonces, creo que ese incremento tecnológico, esa posibilidad de desarrollo tecnológico justamente ha chocado con esta carga moral que mencionaba Raúl y que también mencionamos, ¿no es cierto?, hace un rato atrás, que tiene que ver como con nuestras tradiciones, ¿no?, como con lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, hasta qué puntos, si es real o no, o si es auténtico o no, cosas que, volviendo a lo que decíamos antes, nunca, o sea, siempre han sido así, siempre han sido preguntas que ha tenido la humanidad, pero que pareciera ser que ahora como que se volvieran como más polares, ¿no? Como que de pronto a lo mejor estos efectos, ¿ya?, que tienen las tecnologías actuales nos llaman más la atención y nos hacen hacernos esas preguntas, pero esas preguntas, yo insisto que son preguntas que de algún modo siempre han estado. Ahora, me llama a mí también mucho la atención, y me llama muchísimo la atención esto en personas de nuevas generaciones, cuando, por ejemplo, también otra de las preguntas que hacíamos en la encuesta del proyecto era como ¿qué te gusta en el perfil de otras personas? Y mucho, no me acuerdo ahora del porcentaje, ¿no?, pero un rango bastante alto hablaba que muestra autenticidad. Y ahí volvemos a este punto que estamos hablando, ¿no? ¿Y a qué crestas se refieren con autenticidad? ¿O qué es autenticidad para ti? Cuando tú buscas un perfil auténtico, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Claro, un perfil con un guan con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Claro, como bueno, el Machu Picchu, esa wea auténtica. ¿Es auténtica una foto tuya como con un gato, como en tu casa? Como lo cotidiano es auténtico, eso es aquello que parece. O no es más auténtico, claro, la foto del tipo de 50 años, ¿no es cierto?, siendo auténtico también con su deseo de obtener más likes. Entonces, creo que a lo mejor va por ahí, ¿no? Que lo que ha pasado es que nos han sorprendido mucho, ¿no?, los efectos de estas tecnologías en términos plásticos, en términos de modificación de la apariencia, y por ahí empezamos, ¿no es cierto?, nosotros a cargar a las tecnologías, ¿no es cierto?, de ciertas preguntas morales que no... Sí, y de ciertos males, digamos. Exacto. Creo que por ahí a lo mejor va un poco el diagnóstico. O sea, a satanizar o vindificar a las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva, yo creo que inmediatamente a abordar el tema de la afectividad, que ya lo hemos ido tocando,
porque cuando tú dices se modifica, y también te lo pregunto a ti, Raúl, a partir de tu trabajo, que me encantaría que nos pudieras ir introduciendo algunos de los ejemplos que tú consideras que vienen a cuento acá en esta conversación, cómo la teatralización, la puesta en escena de los cuerpos y de la afectividad expresada corpóreamente, pero a través de la tecnología, está modificando justamente decimos afectividad, pero está modificando, o más que modificando, yo creo que está amplificando la noción de subjetividad. O sea, hay unos modos de subjetividad, o podríamos incluso hablar, como Fischer decía, de modelos de subjetividad, y que hoy día tal vez Fischer hablaría justamente de una especie de subjetividad, no sé si llamarlo expandida, expansiva o multiidentitaria, es decir, como no una identidad, y ni tampoco, como dice la psiquiatría, de esto de la identidad difusa, sino más bien dicho de trastorno de personalidad múltiple, podríamos decir, como que hay una amplificación de la subjetividad, que podría ser bien otro modelo de subjetividad que viene a aparecer, que no es solo la performance lo posibilita, la performance es la acción, la estrategia que permite que yo sea, que me transforme, pero en verdad la subjetividad, además en este nivel altísimo de cotidianidad y de penetración de la tecnología en nuestras más mínimas, y lo digo a propósito de las cuarentenas, que ya imaginábamos que iban a ser 6 meses, que después fue 1 año y que ahora vamos para 1 año y medio, como eso exacerba, potencia, agudiza y lo lleva a otro nivel. Y ahí es donde el trabajo de Raúl, me gustaría también que fuera como que nos pudieras ahí meter un poco de esa guadaña en estos temas. Yo creo que más que nada este periodo ha acelerado un desarrollo, más que el mismo desarrollo, la aplicación o el uso de las aplicaciones que ya venía presente y que lo estaban ocupando distintos grupos etarios. Me ha tocado tener conversaciones con gente mayor de 60 años que recién está empezando a conocer que existe este otro mundo y se vuelve a interesar, y es un poco el efecto, me tengo que ir al lado autobiográfico, a cuando mi madre pasa de la radio a la televisión y mi mamá se quedó en la televisión. Cuando llegó el VHS, ella nunca supo cómo instalar un VHS, porque había ya una tecnología que la superaba, que igual la disfrutaba, pero había que ejercerla por ella. Entonces creo que lo que ha hecho este año y tanto que llevamos encerrado es que la gente está obligada a los tiempos muertos, que son la mayoría entre estar trabajando permanentemente en el computador y no poder levantarse para poder hacer otra cosa, pero tienes ya unos minutos para estar delante de la pantalla, empiezas a ver qué es lo que están viendo mis hijos, mis amigos me hablaron de esto, y empieza a aparecer ya un universo que existe hace mucho tiempo, ¿ya? Y que se ha ido acelerando. O sea, desde que apareció Internet, los primeros sitios que existían eran de pornografía. La pornografía es una exacerbación visual de un aspecto de la humanidad y que es básicamente de la genitalidad. Y eso ha estado presente a lo largo de los 30 años ya que llevamos de Internet. La diferencia que a principios del año 90 tú querías ver una fotografía, una imagen porno, se demoraba ya media hora, 45 minutos en bajar. Y uno estaba delante de la pantalla viendo como línea por línea de color se iba cargando la imagen. Yo recuerdo eso, todavía tengo hasta disquetes guardados. ¿Ya? Tengo páginas que imprimí, porque aparecía en la impresora. Entonces ya esa imagen de un fetiche sexual yo la podía imprimir y la tengo en mi colección, y empiezan las colecciones digitales, que eso es un tema de que no sé si alguien lo habrá investigado, pero creo que cada uno de nosotros finalmente nos hemos convertido en pornógrafos, porque tenemos nuestros modelos de actores pornos o de gente que está en red, y hemos ido desarrollando nuestros gustos y vamos haciendo selección. Y si no tenemos imagen guardada, tenemos los links guardados. Entonces, lo llevo yo hacia mi trabajo. Yo el año 2013-2014 ya descubrí una plataforma que se llama Chaturbate, donde era un lugar donde tú puedes seleccionar de lo más variado de humanidades, de subjetividades sexuales y genitales para poder ver online. Y yo empecé a ver qué es lo que era esto.
y lo primero que me llamaba la atención era cómo había alguien que estaba en pantalla con unas cámaras de muy mala calidad, pero que su necesidad, su narcisismo y su exhibicionismo, su necesidad de exhibicionismo era tan fuerte que estaba desnudo delante de una cámara, delante de 1 o de 1000 de observadores anónimos, esperando que le dieran like, o como después descubrí, que se daban fichas, ¿verdad? Y uno como usuario de esta página compraba fichas y tú le pagabas a esa persona, ¿verdad? Y mientras más fichas le dabas, más actividad sexual tenía él, ¿verdad? Incluso podías llegar a comprar una sesión privada para que tú le dijeras qué es lo que querías que él hiciera. Entonces, nuevamente está, como decía Val, la ilusión moderna del control, pero a través ya de un control económico, pero que ni siquiera es monetario real, sino que son fichas. Nuevamente entramos ya en la esquizofrenia del dinero del siglo XX, que no existe, Bitcoin. Es una idea que está en circulación. Entonces, acá yo compro a través de mi dinero fantasma online, de una tarjeta de plástico, este dinero de ficción, que son estas fichas, que se le pagan a esta persona. Evidentemente que yo no tengo tarjeta, nunca compré absolutamente nada y me dedicaba a ser el voyeur pobre. Pero como voyeur pobre empecé a hacer una selección de modelos y a sacar imágenes, sacaba pantallazos. Mi primer cuestionamiento es, ¿el pantallazo de una performance que está ocurriendo a miles de kilómetros es una fotografía? Recurrí a una serie ya de amigos, textos, sí, el pantallazo es una fotografía, porque es el acto de hacer un clic de capturar una imagen. Perfecto. Y de ahí empecé a ocupar filtros de Photoshop para darle ya una textura más pictórica. Y así surgió un trabajo que es una colección, yo creo que en total deben ser unas 1200 fotografías que tengo, pero tengo como 200 seleccionadas para hacer algún día alguna publicación, pero que apuntan directamente hacia una recuperación del imaginario erótico clásico a través de capturas de pantalla de performance digitales. Y esto lo empecé a hacer antes de la primera vez que yo vi un Caravaggio, que el Caravaggio lo vi en 2014, empecé a hacer esto en 2012-2013. Llevé en el Metropolitan en Nueva York, vi un Caravaggio y de verdad fue impactante porque el recuadro que uno podía hacer de los labios y el pectoral de una figura de Caravaggio era lo que yo estaba buscando y lo encontré. De ahí en un momento tenía esta colección, que fue un proyecto que presenté al MAC y que nunca me respondieron. Averiguaremos. 2015. Tengo la carpeta, te la puedo enviar. Danos el año. 2015. ¿Ya? Lo que a mí me pasaba, y me sigue cuestionando, y cada vez más, pero no de manera tan chocante como fue en principio. Yo soy un tipo bastante ya pacato. Tengo esta formación ya católica apostólica romana, tengo traumas con el cuerpo, me tuve que pasar un verano completo en Barcelona, en playas nudistas, para poder aceptarme mi imagen, para darme cuenta de que existe ya una infinidad de cuerpos como infinidad de rostros, que no existe ya un prototipo de cuerpo. Se puede lograr, ¿cachai? Pero no es una realidad, es una multiplicidad de realidades. Entonces, para mí mi temática era el narcisismo, que toda mi vida he trabajado con el narcisismo porque vengo del teatro, ¿verdad? Y los actores son narcisos, ¿no es cierto? Oh, sí, así bebé. ¿No han visto cómo he estado mirando en la cámara todo el rato mientras hablo? Bueno, nosotros somos Eco, aquí nosotros hacemos la representación de Eco. Claro. Completamente. A mí me cuesta muchísimo, como les decía, tengo problemas ya con mi propia imagen, por tanto me cuesta sacarme fotografía, me cuesta verme pantalla, etc. Pero yo escribo textos para actores, yo trabajo en función del narcisismo de un actor, pero llevar el narcisismo a estos extremos me llevó a desarrollar un proyecto que se llama Aftermarket. No sé si alguna vez lo llegaremos a hacer o qué modificaciones vendrá a tener ahora después de esta temporada en pandemia. Y fue un proyecto también que comenzó el 2015 y que fue bastante difícil de llevar porque no encontraba un performer acá en Chile que aceptara el rol. Que el proyecto en sí implicaba entrar a esta página de Chaturbate, hacer toda la puesta en escena. Cuando uno habla de puesta en escena, está hablando del encuadre. Lo que muestra el encuadre de la pantalla, que es lo que captura la cámara ya del mismo aparato, es lo que se replica. Afuera de cámara puede estar ocurriendo el mundo.
pero no se muestra. El encuadre se convierte en la realidad, el encuadre es lo verosímil. Entonces era instalar un performance que empezara ya a interactuar, esperando ya tener observadores que les dieran fichas, intereses para generar un diálogo y que le pidieran hacer cosas de carácter sexual. El proyecto en sí no implicaba ya tener sexo en red, sino que poder derivar una serie de preguntas, de diálogos y un texto que yo estaba escribiendo para que el performer dialogara de manera aleatoria con quien interactuara con él. En Chile no encontré quien lo hiciera. El proyecto ya lo estaba abortando y estando en Portugal, que estuve durante varios años trabajando en un proyecto que lamentablemente no se pudo realizar por el tema de la pandemia, que era una curatoría de arte visual entre Chile y Portugal. Con amigos de performance del ámbito de la danza, conté este proyecto y un amigo portugués se interesó muchísimo y me dijo, yo lo hago. Perfecto. Y el año 2019 partimos a hacer una residencia en Espacio de Tempo, en un lugar fantástico a una hora de Lisboa, con Sebastián Yats y Francisco Navarrete, y con este performance portugués, que es un gran bailarín y performer portugués, que es Lander Patrick, y empezamos a armar la puesta en escena y cómo lo articularíamos. Lander, el performer, lo primero que me dice, Raúl, yo no soy actor, yo me puedo aprender un texto, pero no voy a decir el texto con las indicaciones que tú me digas porque no tengo esa formación y no me interesa. Perfecto, ningún problema. Este es un proceso donde estamos produciendo algo que no sabemos cómo va a funcionar y lo tenemos que ir articulando según nuestras posibilidades, ¿ya? Y como cada uno de nosotros vaya manejando ya el medio y los aportes que tenga. Y finalmente llegamos a la decisión de que íbamos a plantear una serie de tópicos, un pauteo de temas, para el cual él tendría que ir desarrollando y prácticamente era entrevistar a quienes los estaban observando a él para plantear temáticas. Lo interesante es que en el mismo proceso que estuvimos cerca de 9 días, con Lander estuvimos solamente 5, hicimos 2 experimentos en la página de Chaturbate y quedamos más que sorprendidos porque prendió absolutamente. Lander, como la mayoría de los portugueses menores de 35 años, tiene un amplio dominio de idiomas, habla 5, no tenía ningún problema ya en comunicarse con las personas que quisieran interactuar con él. Y era impresionante cómo se entraba en esta ficción, se instalaba como una realidad digital en la cual a nosotros mismos nos iba sobrepasando. Y nosotros estábamos dentro ya de un juego que lo habíamos planteado. Me voy, y que siempre me recuerdo de esto, a una premisa de la magia. Tanto el encantado como el encantador son víctimas del encantamiento. Nuevamente vuelvo a instalar que finalmente ya es el medio, la plataforma que termina de absorber el proyecto. Este proyecto lo íbamos a terminar de montar en Portugal el año pasado, no se pudo realizar y ahora no sé cómo estará funcionando la página, no me he metido hace mucho tiempo. No sé si habrá algún tipo de variación o cómo sería la afectación al momento de retomar el proyecto, pero básicamente está el registro que hicimos de los días de residencia y está como cortometraje también una selección de fotografías que yo fui realizando en el tiempo. Pero ese es un material que creo que todavía está vivo, en veremos, o más que en veremos, en stand-by, como estamos con todo. Como hablábamos, el eterno presente. Sí, la única forma de sobrevivir es como en esa dinámica, así ya, eso es lo que es, eterno presente. Para ir cerrando, Val, ¿cómo crees tú que esta expansión de las subjetividades es válido pensarlo de esa manera o es una manera un poco retrógrada de explicarse esta compleja multiplicidad que siempre ha estado presente?
No es retrógrada porque las formas que tenemos para referirnos a las cosas, volvemos a recordarlo, provienen de herencias, ¿no?, culturales que están profundamente arraigadas en nosotros. Bueno, eso lo propuse yo en mi misma tesis doctoral, ¿no? No podemos hablar aún de posthumanismo sin instalarnos realmente en el transhumanismo, en este proceso de tránsito entre el humanismo que aún no decae y esta posible otra cosa que a lo mejor llegue, o a lo mejor no, porque llega el COVID y nos morimos todos, o en fin, ¿no?, los extraterrestres o el mundo se acaba mañana. ¿Te fijas? Entonces, no es para nada retrógrado seguir hablando de cambios en la subjetividad o en las subjetividades, y no lo es porque tenemos que volver a recordar que en esta dinámica de las no dicotomías, ¿no?, o no dualidades en la que hemos estado hablando hoy, así como no tenemos que entender una permeabilización entre los ámbitos del cuerpo y la tecnología, tampoco tendríamos que entender una dicotomía entre el cuerpo y la subjetividad, o entre las tecnologías y las subjetividades, ¿no? O sea, son nodos que están, ¿verdad?, en constante contaminación, en constante contagio, en constante hibridación, utilizando otra de las palabras que se han utilizado hoy en día, ¿no? Evidentemente, cada cambio que yo hago en mi cuerpo, ¿ya?, modifica mi identidad, modifica mis afectos, modifica las formas en las que estoy sujeta de distintas formas, ¿no?, a la realidad. Recordemos que el concepto de subjetividad, ¿no?, proviene de esa idea, del estar sujeto a algo, ¿ya? Ujú. Originalmente se pensaba que uno estaba sujeto a la realidad, como este constructo duro, ¿no?, como esta piedra. Claro, la realidad está ahí, La así realidad que está ahí y el sujeto está, ¿no es cierto? de ahí somos, era como decir, de ahí Exacto, somos. pero luego, ¿no es cierto?, que los distintos modelos de pensamiento y las mismas tecnologías, ¿no?, nos han demostrado que no existe esa roca dura, que al contrario, ¿no?, es como más bien un magma fluctuante. La noción de estar sujeto a algo, ¿no?, claro, estamos sujetos a la deriva, eso sería más bien pensar las subjetividades contemporáneas y pensarlas, volver a repetir, ¿no?, siempre en ese vínculo, siempre en el vínculo con nuestra corporalidad, con la organicidad, con la experiencia y bueno, y con las tecnologías, que es lo que hemos ido hablando el día de hoy. Pau, ¿tú quieres decir algo para ir cerrando? Sí tenía la duda como de lo mismo que tú acabas de preguntar, si las tecnologías eran intensificadores de una performance que ha estado siempre, pero bueno, ya me quedo un poco más clara con lo que acabas de comentar, Valeria. Así que eso, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por este programa que estuvo muy bueno. Creo que a todos nos queda como seguir reflexionando y seguir pensándonos como sujetos dentro de este momento tan particular, De ¿no? este magma, ¿no? Fue justamente una gran deriva, siento, el programa de hoy. Derivamos, pero así, bueno, Los náufragos. así somos. Pero yo quiero, antes de Así cerrar es. el podcast de hoy, quiero que nos lleves hacia nuestra próxima sesión, porque ahí podría volver a aparecer la prótesis y las relaciones ya más intensas con ciertas tecnologías que podríamos decir que son más miméticas o que se busca cierta mímesis con ellas, ¿no? Corporales, ¿no? Con otras corporalidades, no tecnologizadas, sino Sí, con otras corporalidades tecnológicas. con otras corporalidades tecnológicas. Y por tanto, ¿qué significa eso a propósito de las dicotomías? Porque hemos dicho, bueno, hay una cosa blanda y hay una cosa que estamos más habituados a esta noción de prótesis, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Total. ¿Qué nos trae el próximo programa? El próximo programa nos trae un viaje hacia las futurologías, un viaje a imaginar el post, a salir del trans y empezar a imaginar el post, empezar a imaginar corporalidades ya no mediadas por tecnología, sino corporalidades tecnológicas, empezar a pensar ya no el cyborg, sino el robot, sino la inteligencia artificial, ¿no? Y volver a lo mejor desde ahí a pensar lo trans en el sentido de pensar en cómo estas otras corporalidades me afectan, me erotizan, me sexualizan. Empezar ya de ahí como a tirar líneas, ¿no es cierto? Por eso le puse ese nombre, futurologías. Empezar a tirar líneas para pensar qué es lo que va a hacer tener sexo con zombies, qué es lo que va a hacer la exofilia, ¿ya? Empezar a imaginar algunas de esas cositas a partir de ciertas tecnologías actuales que ya han propuesto desarrollo en esa línea. Y que lo Así han que veremos propuesto a ahí. nivel de las cotidianidades, es decir, estos robots que cocineros, estos robots que Sí. son mozos, la inteligencia artificial para resolver situaciones domésticas, para la creación, la inteligencia artificial metida con fuerza en la creación musical
plástica, medial, por supuesto, pero como inteligencia artificial, no solo como nuevas tecnologías, sino como inteligencia absolutamente. artificial. Vamos a revisar ahí algunos casos de inteligencias artificiales creadas, ¿no?, para la satisfacción afectiva humana. Vamos a revisar también ahí algunos casos de robótica sexual con distintos niveles de complejidad, desde juguetes, de juguetería erótica, pero un poco más avanzada, hasta muñecas sexuales, etc. Así que yo creo que se viene jugoso también eso, de ir pensando el futuro que ya se nos vino encima, el futuro es ahora, como ya sabemos. Las derivadas de la deriva. Sí, dale, Raúl. ¿Ya? Nada, dos cosas. Una que eran lo que estaban planteando por el próximo capítulo, vienen a ser como las derivadas de la deriva, en que estamos ahora y hacia dónde vamos. y me recordaba nuevamente, vuelvo a Baudrillard, que en un libro fantástico que se llama La ilusión vital, él habla sobre el futuro de la humanidad y la clonación. Y cuando exista la clonación, ya van a pasar dos cosas. Uno, la idea de la cibermuerte, que la gente va a jugar a morir, va a seleccionar qué tipo de muerte va a querer tener, porque como se va a poder volver a clonar, va a poder volver a vivir. Y por otro lado, que en el momento que ocurra ya la clonación y haya algo que no pueda ser clonado, eso va a ser lo humano, porque llegamos a un punto que ya no sabemos qué es lo humano. Me encanta. Que es algo así como lo puro. Si es que existe lo puro. A lo mejor va a volver a existir, güey. Claro, reset. Tiene peligros esencialistas aquello. Sí. Sí, instalan lo puro y ya uno queda en silencio, o sea, tenemos ahí nos fuimos a la Bepo. Bueno, muchísimas gracias Valeria, Raúl, encantadísimos de estar con ustedes, en nombre de Claudio Muñoz, que estaba detrás en las teclas, en el sonido. Nuestros auditores van a estar escuchando también algunos materiales sonoros, musicales que ustedes han elegido para el día de hoy. Y también a nombre de Paola y del Museo de Arte Contemporáneo, que no recibió tu proyecto en 2015 y averiguaremos por qué. ¿Qué pasó? What happened? Vamos a despedir esta edición de Irrupciones en el MAC con muchísimo agrado de haber estado con ustedes hiperconectados. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estupendo. Irrupciones es producido por la Unidad Media MAC Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.